Era una mañana tranquila en Cabo San Lucas, pero para Sofía Ramírez, de 25 años, el día comenzaba como cualquier otro. Ella estaba en la mansión de los Hernández, donde trabajaba como empleada doméstica. Sorda desde el nacimiento, Sofía nunca permitió que su condición definiera sus limitaciones. Al contrario, se mostraba independiente y decidida a vivir su vida con dignidad. La mansión de los Hernández, ubicada en las colinas de la ciudad, era inmensa y llena de detalles que llamaban la atención. Pero para Sofía, ese ambiente ya formaba parte de su rutina. Ella arreglaba los cuartos, limpiaba los muebles y cuidaba la casa como si fuera la suya propia. Pero ese día, mientras organizaba la oficina de Gustavo Hernández, su patrón, algo inesperado sucedió. Estaba acomodando una pila de papeles y encontró un conjunto de documentos financieros que a simple vista parecían triviales. Sin embargo, algo en los números y las transacciones llamó su atención. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero había algo en esas anotaciones que parecía errado, algo que no encajaba. Su instinto de observadora, siempre agudo, la hizo detenerse. Cuando miró más de cerca, el nombre Carlos Mendoza apareció, y algo en eso sonó como un eco distante. Carlos Mendoza había sido el contador de la familia y, años atrás, desapareció misteriosamente. Sofía ya había oído murmullos entre los otros empleados sobre la desaparición de Carlos, pero nunca se adentró en el asunto. No era su lugar cuestionar a los miembros de la familia ni meterse en sus negocios. Sin embargo, en ese momento, una sensación inquietante se apoderó de su cuerpo, como si una puerta invisible se estuviera abriendo, revelando algo que no podía ignorar. Tomó más documentos y comenzó a hojearlos con más atención. Cada página que pasaba comenzaba a tener sentido, pero lo que veía era mucho más grande de lo que podía imaginar. Una red compleja de transacciones financieras, empresas ficticias y una serie de cuentas que conectaban a Gustavo Hernández con algo mucho más oscuro, lavado de dinero a gran escala. Miró alrededor, su corazón disparado. La mansión parecía más silenciosa que nunca, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. En el fondo de su mente, sabía que había algo peligroso en juego. Trataba de procesar la información, pero al mismo tiempo el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Si tomaba esas pruebas y se las llevaba a alguien, sería imposible dar marcha atrás. Pero, por otro lado, la verdad debía ser expuesta, y sentía que no podía seguir viviendo en un mundo que permitiera que algo tan sucio permaneciera oculto. Mientras pensaba en las implicaciones, algo la hizo estremecer. El sonido de los pasos de alguien acercándose. Era Gustavo. Entró en la oficina y, al verla con los papeles en las manos, sus ojos se entrecerraron de manera sospechosa. Sofía rápidamente intentó esconder los documentos, pero el daño ya estaba hecho. Él la observaba, percibiendo algo extraño en el aire. Ella no podía dejar que él supiera que había encontrado los papeles. No podía. Pero el miedo ya estaba allí, en cada fibra de su ser. No iba a dejarlo pasar tan fácilmente. No sabía que estabas tan interesada en mis papeles, Sofía, dijo Gustavo con voz fría, tratando de disimular la tensión. Ella, por instinto, solo negó con la cabeza, sin decir nada. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué quería él, pero su corazón estaba acelerado y sintió el peso del peligro creciente. La mirada de Gustavo se suavizó un poco, pero no había bondad en ella. Sabes, Sofía, podría ser muy fácil para ti cerrar los ojos y simplemente seguir como siempre. Yo podría ayudarte a tener una vida tranquila. No necesitamos complicar las cosas. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estaba ofreciéndole un soborno, una forma de silenciar la verdad. Sintió el peso de la propuesta. La presión para conformarse era inmensa, pero algo dentro de ella se rebelaba.
Sofía no podía ser comprada. No podía permitir que todo eso se encubriera. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que huir no era una opción. Tenía que actuar. Había encontrado algo que nadie más debería saber, algo que podía destruir la vida de Gustavo, pero también poner en riesgo la suya. Sofía levantó la cabeza y, sin dudar, dio un paso hacia la puerta. Sabía que tenía que salir de allí antes de que la situación se complicara aún más. Pero su mente estaba acelerada. Tenía que entender qué sucedió con Carlos Mendoza, el contador desaparecido, y cómo eso se conectaba con lo que había descubierto. Faltaba una pieza clave, y sentía que estaba muy cerca de descubrir la verdad. Pero el camino que tenía por delante sería peligroso. Sofía estaba a punto de entrar en un juego de fuerzas que nunca imaginó que sería capaz de enfrentar. Sofía caminaba por la mansión, tratando de mantener la calma, pero su cuerpo temblaba de nerviosismo. Los pasos de Gustavo aún resonaban en su mente, así como la tentadora oferta de soborno. Sabía que no podía aceptarlo, pero sus palabras seguían repitiéndose en su cabeza, como un eco insoportable. Vida tranquila, había dicho. Eso la torturaba. La idea de una vida sin tener que preocuparse por la violencia, la escasez y el miedo. Una vida en la que su hijo tendría un futuro seguro, sin los fantasmas del pasado. Pero sabía que ahora había algo mucho mayor en juego. Gustavo no solo estaba tratando de comprar su silencio, él estaba protegiendo algo mucho mayor de lo que ella podía imaginar. Se detuvo en el pasillo y miró hacia la puerta principal de la mansión. Había algo que la impulsaba a seguir adelante, como una fuerza invisible que no podía ignorar. El riesgo ahora era enorme. Si la descubrieran, sería mucho peor que antes. Pero también sabía que, si volvía atrás, nunca más tendría paz. Si aceptaba el soborno de Gustavo, él ganaría y ella perdería para siempre la oportunidad de hacer lo correcto. La verdad, por más peligrosa que fuera, debía ser revelada. Sofía respiró hondo y salió por la puerta trasera donde sabía que nadie la vería. El viento cálido de Cabo San Lucas la envolvió y sintió una mezcla de alivio y terror. Estaba huyendo, pero no sabía a dónde. Su primer instinto fue correr hacia la casa de Elena, la madre de Gustavo. Elena, a diferencia de su hijo, siempre había sido amable con ella. Sofía sabía que Elena tenía sus propias batallas, pero también sabía que ella no era cómplice de Gustavo. Elena siempre mostró cierto desdén por las acciones de su hijo, aunque nunca se atrevió a confrontarlo directamente. Sofía creía que ella podría ser una aliada, aunque no sabía hasta dónde la llevaría eso. Al llegar a la casa de Elena, Sofía tocó el timbre, pero nadie respondió. Golpeó la puerta con más fuerza, su ansiedad creciendo con cada segundo. El calor del sol comenzaba a ser insoportable y sabía que el tiempo se agotaba. Sin embargo, al escuchar el sonido de pasos en el interior, una sensación de esperanza surgió. Elena abrió la puerta con una expresión de sorpresa, pero pronto notó la tensión en el rostro de Sofía. ¿Qué está pasando, Sofía?, preguntó Elena, su mirada de preocupación diciendo más de lo que las palabras podían expresar. Sofía estaba visiblemente alterada. Su cuerpo temblaba y su rostro estaba pálido. Apenas podía hablar, pero el miedo en sus ojos era suficiente para que Elena entendiera que algo grave estaba sucediendo. Sofía, tienes que contarme qué está pasando ahora. Gustavo, estás en peligro. La voz de Elena estaba cargada de emoción, como si ya supiera más de lo que estaba diciendo. Era obvio que no estaba sorprendida, pero ¿qué era lo que realmente le preocupaba? Sofía la miró a los ojos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor. Algo dentro de ella le decía que Elena sabía más de lo que dejaba ver. Encontré documentos. Gustavo está involucrado en algo grande, Elena. Y el nombre de Carlos Mendoza aparece. Él involucrado en esto.
Desapareció y necesito saber qué le pasó. Todo esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Las palabras de Sofía salieron apresuradamente, como si estuviera intentando poner todos sus pensamientos confusos en una sola frase. Pero sabía que lo más importante era la reacción de Elena. Necesitaba a alguien en quien confiar ahora. Elena la miró por un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Sofía no sabía qué esperar, pero la expresión de Elena finalmente se suavizó. Dio un paso atrás, abriendo la puerta una vez más, gesticulando para que Sofía entrara. «Tienes razón», dijo Elena, con voz más baja, casi en un susurro. «Ya sabía algunas cosas, pero nunca pude hacer nada. Lo que está haciendo Gustavo es horrible, Sofía, y no estás sola en esto. Voy a ayudarte, vamos a salir de aquí y te contaré todo». Sofía se sentó en la sala de estar de Elena, sintiendo el peso de la situación aumentar con cada minuto. Lo que había descubierto estaba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Gustavo no era solo un empresario corrupto, estaba involucrado en una red compleja de lavado de dinero que se extendía por varios países. Y la desaparición de Carlos Mendoza, el contador, ahora tenía todo el sentido. Carlos había descubierto el complot y por eso había sido silenciado. Pero lo que Sofía aún no sabía era cómo podría exponer todo esto sin ser atrapada en el proceso. El riesgo era grande y con cada minuto que pasaba sentía que estaba más cerca de perder el control de la situación. «No sé cómo voy a hacer esto, Elena. No sé si soy capaz. Ellos tienen mucho poder. Gustavo tiene muchos contactos y yo...» Sofía hizo una pausa, tratando de organizar sus pensamientos. Su mente giraba en un torbellino de ideas y miedos. «No quiero poner en peligro a mi hijo. Solo quiero saber qué pasó con Carlos. Necesito entender por qué desapareció y qué tiene que ver Gustavo con eso. No puedo simplemente ignorarlo». Elena, que estaba de pie junto a la ventana, miró a Sofía con una expresión de comprensión. Sabía que Sofía estaba sobrepasada, pero también sabía que la joven tenía una fuerza interna que la haría seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Elena, por su parte, también estaba involucrada de una manera más profunda de lo que Sofía podría imaginar. Ella había vivido toda su vida bajo el dominio de su hijo, Gustavo, pero ahora sentía que el peso de la culpa comenzaba a afectarla de una manera que ya no podía ignorar. Durante años había permitido que su hijo siguiera su camino, cerrando los ojos ante los crímenes que él cometía. Pero algo dentro de ella había cambiado. Tal vez fuera la tristeza por la muerte de Carlos Mendoza, o tal vez fuera el amor por Sofía, que, a diferencia de su hijo, nunca se había apartado de la moralidad. Elena sabía que la verdad debía ser expuesta. «Entiendo el miedo que sientes, Sofía», dijo Elena con voz calmada. «Yo también tengo miedo, pero no podemos dejar que eso nos paralice. La única manera de cambiar las cosas es actuar, y no estamos solas. Hay personas dispuestas a ayudar, pero tenemos que ser rápidas. Gustavo va a descubrir que te has ido, y cuando eso suceda, no descansará hasta encontrarte». Sofía asintió con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. El peso de la responsabilidad era demasiado grande, pero algo en Elena parecía darle una chispa de coraje. «Yo no sé por dónde empezar. Tengo que descubrir qué pasó con Carlos. Él era el contador y tenía toda la información que necesitamos. Si él estuvo protegido o si sabemos a dónde fue, tal vez podamos usarlo como una clave para derribar a Gustavo». Elena se acercó y puso la mano sobre el hombro de Sofía, tratando de transmitir una sensación de apoyo. «Sé por dónde podemos empezar. Te ayudaré a encontrar las pistas que necesitas y después vamos a exponerlo todo. No podemos dejar que Gustavo siga con esto. Él ha destruido muchas vidas y Carlos es solo el comienzo. Mató a un hombre que se atrevió a intentar hacer lo correcto.
No vamos a dejar que esto quede impune. La determinación en la mirada de Elena hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. Sabía que debía ser cautelosa, pero también sabía que había llegado a un punto de no retorno. Era hora de actuar. Sin embargo, algo aún la dejaba intranquila. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba aliados, necesitaba información y, lo más importante, necesitaba estar siempre un paso adelante de Gustavo, que ahora sabía que ella estaba al tanto de sus acciones. Mientras conversaban sobre el siguiente paso, Sofía se dio cuenta de que alguien se acercaba a la casa de Elena. La silueta de un hombre apareció en la ventana. Sofía se apartó rápidamente, pero Elena, con calma, fue hasta la puerta para verificar quién era. Cuando la abrió, dio un leve suspiro de alivio. Era Rodrigo. Rodrigo era exseguridad de Carlos Mendoza, pero ahora trabajaba para Gustavo. Sofía sabía su posición, pero también sabía que no era alguien completamente confiable. Jugaba para ambos lados, pero al mismo tiempo era una pieza clave que podría ayudarlas a entender más sobre lo que estaba pasando detrás de escena. Sofía, con el corazón acelerado, lo miró. Rodrigo la observaba con una mirada que, aunque enigmática, parecía mostrar cierto arrepentimiento. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», preguntó Elena, tratando de esconder la desconfianza en su voz. Rodrigo miró a Elena y luego a Sofía, y tras una pausa, respondió: «Sé que no me van a creer, Elena, pero quiero ayudar. Necesito librarme de esto. Lo que está haciendo Gustavo es monstruoso. No puedo dar marcha atrás, pero puedo mostrarles cómo pueden destruir su imperio. Pero deben entender que esto tendrá un precio, un gran precio». Sofía no sabía qué pensar. Rodrigo había sido una figura misteriosa en los últimos años, siempre a la sombra de Gustavo, pero ahora parecía estar ofreciendo ayuda. ¿Qué quería él? ¿Cuál era su verdadero objetivo? No podía confiar completamente en él, pero algo dentro de ella le decía que también estaba buscando redención, por más complicada que fuera la situación. «No tengo tiempo para juegos, Rodrigo», dijo Sofía, sus ojos fijos en el hombre frente a ella. «Si quieres ayudar, muéstrame lo que sabes, porque créeme, voy a descubrirlo de todas formas». Rodrigo dio un suspiro pesado, como si estuviera cargando un enorme peso. «Sé dónde Gustavo escondió parte del dinero sucio, y sé cómo pueden acceder a las pruebas que él tiene sobre la desaparición de Carlos Mendoza, pero para eso deben ir al lugar donde guarda todo, y eso no será fácil». El corazón de Sofía se aceleró. Era la oportunidad que estaba esperando, pero la sensación de peligro era aún más fuerte. Necesitaban ser rápidas y actuar con inteligencia. Miró a Elena, que parecía tan decidida como ella. «Vamos a hacerlo», dijo Sofía, su voz más firme ahora. «Vamos a acabar con esto de una vez por todas». Y con esa decisión, sabían que el viaje apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable mientras Sofía y Elena miraban a Rodrigo, esperando que él revelara más sobre el plan que finalmente podría destronar a Gustavo. Estaban a punto de entrar en un territorio peligroso, un lugar donde cualquier error podría significar el fin para todos ellos. Pero para Sofía ya no había vuelta atrás. La verdad debía ser expuesta, sin importar el costo. Su hijo dependía de eso. Rodrigo parecía dudar por un momento, como si estuviera sopesando el impacto de sus palabras. Luego dio un paso al frente, casi como si estuviera preparándose para confiar en ambas. «Gustavo esconde las pruebas en una caja fuerte dentro de la antigua sede de la empresa. No es solo una sala cerrada, es un lugar con seguridad pesada y usa la información para manipular todo lo que está pasando. La caja fuerte tiene detalles sobre el desvío de fondos, las transferencias ilegales y la desaparición de Carlos Mendoza. Sé dónde guarda la llave de todo esto y sé que Gustavo
No esperaría que alguien como yo revele la verdad. Sofía sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La idea de estar tan cerca de desenmascarar a Gustavo era excitante, pero al mismo tiempo aterradora. La sede de la empresa, donde Gustavo mantenía el control de sus operaciones, era un lugar lleno de secretos oscuros, y sabía que sería demasiado arriesgado acercarse sin un plan bien definido. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti, Rodrigo?, preguntó Sofía, su voz seria y decidida. Pasaste años al lado de Gustavo, conoces todos sus esquemas. ¿Qué quieres a cambio de esto? Rodrigo la miró fijamente por un instante, como si estuviera calculando sus palabras. Luego habló, su voz más suave. No espero nada a cambio, Sofía. Al menos no más. Gustavo me usó, me manipuló y yo ya no puedo vivir con esto. Carlos fue la gota que colmó el vaso para mí. Intentó hacer lo correcto y miren lo que le pasó. Quiero arreglar las cosas, pero sé que no puedo volver atrás. Solo quiero que me ayuden a librarme de esto de una vez por todas. Les mostraré todo lo que sé, pero necesitamos actuar rápido. No sé cuánto más podré quedarme a su lado sin levantar sospechas. El silencio reinó en la sala por un momento, mientras Sofía reflexionaba sobre las palabras de Rodrigo. Sabía que no podía confiar plenamente en él, pero también sabía que tenía información crucial. Estaba ofreciendo una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero, ¿qué más no sabía sobre él? Sus intenciones, ¿eran realmente puras o simplemente estaba tratando de redimirse para salvarse al final? Elena interrumpió los pensamientos de Sofía. No tenemos tiempo para más dudas. Sigamos adelante con esto. Si está diciendo la verdad, esta puede ser nuestra única oportunidad de acabar con Gustavo. Pero Rodrigo, si nos traicionas, si esto es solo otra manipulación, puedes estar seguro de que no vamos a dudar. Rodrigo asintió con la cabeza y algo en su mirada parecía sincero. Entiendo, Elena. Que sea necesario, pero necesitamos actuar ahora. Si Gustavo descubre lo que estamos planeando, será demasiado tarde para todos nosotros. Sofía, ahora más decidida que nunca, respiró hondo. Vamos entonces. Vamos a exponer todo lo que Gustavo esconde. Vamos a descubrir la verdad sobre Carlos. No dejaré que se salga con la suya. El plan estaba en marcha. Necesitaban infiltrarse en la sede de la empresa de Gustavo, un lugar rodeado de seguridad y camuflado por una fachada de normalidad. Pero, detrás de las puertas cerradas, las pruebas que podrían destruir el imperio de corrupción de Gustavo estaban allí, esperando ser descubiertas. Rodrigo, que había sido informado sobre la caja fuerte y los detalles de la operación, las guiaría hasta allí. También reveló que sabía dónde estaba la llave, pero estaba en manos de uno de los hombres de confianza de Gustavo, un oficial de seguridad que trabajaba directamente para él. Era un movimiento arriesgado y la situación se volvía cada vez más densa a medida que el tiempo pasaba. Cada paso que daban, Sofía sentía que el abismo frente a ella se ampliaba. Elena y Sofía, con un plan en mente, se prepararon para salir hacia la sede de la empresa. Sofía aún estaba procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué más no sabía? Había muchas preguntas sin respuesta, y el miedo de que algo saliera mal siempre estaba presente en su mente. ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad, Rodrigo?, preguntó Sofía, su voz baja y cautelosa. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ti? Rodrigo la miró a los ojos y por primera vez Sofía vio una vulnerabilidad genuina. Sé lo que estoy haciendo, Sofía, y sí, puedes confiar en mí, no tengo nada más que perder. Pero las palabras de Rodrigo resonaron en su mente con una sombra de duda. Estaba desesperado, y las personas desesperadas son impredecibles. Y aún estaba la cuestión de Carlos Mendoza, el contador que se había perdido en medio de todo esto. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba aún vivo? ¿Y cuál sería el verdadero precio de revelar la verdad? Sofía,
con su mente llena de incertidumbres y su determinación inquebrantable, respiró hondo una vez más. Vamos a acabar con esto, ahora. Se giró hacia Elena, quien la miró con la misma intensidad. Estamos juntas en esto, Sofía. Vamos a mostrarle a Gustavo que ya no puede controlar todo. El futuro de ellas estaba a punto de cambiar, y a pesar del miedo, Sofía sentía una chispa de esperanza crecer dentro de sí. Si había una oportunidad de justicia, la encontraría por ella misma, por Carlos y sobre todo por el futuro de su hijo. El coche de Rodrigo las llevó hasta la sede de la empresa, un edificio moderno que parecía una fortaleza de vidrio y concreto, donde todo parecía estar en orden. Pero por dentro, las sombras de la corrupción se extendían por cada rincón. Mientras el vehículo se acercaba, Sofía sentía una tensión creciente en su cuerpo. La sensación de estar siendo observada era constante, y sabía que Gustavo, con su poder e influencia, podría tener un ejército de ojos atentos en cada rincón de la ciudad. Solo tenía una oportunidad para hacer todo bien. Rodrigo estacionó el coche en un lugar apartado, un poco escondido, como si ya supiera que necesitarían discreción. No se dijo ninguna palabra, pero todos eran conscientes del peso del momento. Sofía echó un último vistazo a Elena, quien parecía tan calma como podía estar, considerando el riesgo involucrado. Las dos mujeres sabían lo que estaba en juego y, en ese momento, ninguna de ellas podía ceder. ¿Estás segura de que la llave está con el seguridad?, preguntó Sofía, su voz baja, como si la propia pregunta pudiera alertar a alguien sobre su presencia. Rodrigo asintió, mirando hacia la entrada del edificio. Sí, está con él. Él tiene la llave de la caja fuerte donde Gustavo guarda los documentos más comprometedores. La seguridad está alerta, pero no es imposible pasar desapercibidas. Necesitamos ser rápidas y silenciosas. La caja fuerte no está en el piso principal, así que tendrán que confiar en mí para guiarlas por el edificio. Se movieron con cautela, caminando entre las sombras y evitando las cámaras de seguridad. Sofía sentía un nudo en la garganta con cada paso que daba. Cada movimiento era un riesgo, pero lo que más la impulsaba era el deseo de descubrir la verdad sobre lo que había pasado con Carlos Mendoza. Si encontraba esas pruebas, todo cambiaría. Y Gustavo ya no podría escapar. Dentro del edificio, las luces blancas y reflejaban sobre los pisos y las paredes de mármol, creando un ambiente de belleza opresiva. El largo y silencioso pasillo parecía una trampa, pero Rodrigo parecía conocer cada curva, cada movimiento. Se adelantó, guiándolas hacia una puerta de servicio escondida en la parte trasera del edificio, que daba acceso a los pisos superiores donde estaba la caja fuerte. La escalera estrecha las condujo hasta un corredor de seguridad, donde el hombre de confianza de Gustavo estaba de guardia. Ella, hombre que era alto y robusto, estaba de espaldas a ellas, vigilando la entrada del corredor. Sofía sintió un escalofrío en su espalda. La única oportunidad que tenían era avanzar sin ser vistas, y Rodrigo señaló el momento exacto para moverse. Sofía y Elena, con pasos silenciosos, siguieron las instrucciones de Rodrigo, manteniéndose cerca de las sombras. El guardia no las notó, pero el miedo de ser descubiertas crecía con cada segundo que pasaba. Por dentro, Sofía estaba aterrada, pero su determinación la impedía dudar. Ya había dado el primer paso y no podía retroceder. Ahora, susurró Rodrigo, señalando hacia una puerta al lado. Este es el acceso a la sala de seguridad. La caja fuerte está justo abajo, en un espacio protegido. Apurémonos. Con el corazón acelerado, Sofía y Elena siguieron a Rodrigo hasta la sala, donde él rápidamente desactivó el sistema de seguridad, permitiendo que la puerta se abriera. Entraron en un pequeño compartimiento, donde la atmósfera estaba cargada de tensión. El sonido de sus propios latidos parecía ensordecedor, y la sensación de que estaban siendo vigiladas nunca desapareció.
Dentro de la sala, la caja fuerte estaba frente a ellas, inmensa e imponente. Rodrigo, con una mirada fija, comenzó a buscar la llave que había mencionado antes. Sofía observaba atentamente, sintiendo cómo la adrenalina tomaba control de su cuerpo. Podía sentir el peso de todo el plan sobre sus hombros. No era solo su vida la que estaba en riesgo, sino la de todos a su alrededor. Finalmente, Rodrigo encontró lo que buscaba: una pequeña llave dorada escondida dentro de un compartimento secreto en la pared. La sostuvo con cuidado, casi como si estuviera manejando algo demasiado valioso para ser tocado. Luego, se acercó a la caja fuerte y, con una calma casi aterradora, comenzó a girar la llave en la cerradura. El sonido del mecanismo abriéndose parecía un trueno en un silencio absoluto. Sofía casi no pudo contener el suspiro de alivio que a punto estuvo de escapar de sus labios, pero al mismo tiempo sabía que lo peor aún estaba por venir. La caja fuerte ya estaba abierta y el contenido que necesitaba estaba ante ella. Dentro de la caja fuerte, en una carpeta de cuero, estaban los documentos que podrían destruir a Gustavo y toda su red de corrupción. Sofía tomó la carpeta, con los dedos temblorosos al tocarla por primera vez. Sabía que esas pruebas no eran solo papeles, sino la clave para acabar con el imperio de mentiras y crímenes de Mindunesi. Gustavo, ahora tenemos que salir de aquí antes de que alguien se dé cuenta de lo que estamos haciendo, dijo Rodrigo, su voz baja y urgente. La seguridad se dará cuenta pronto y Gustavo no dejará pasar esto. Con los documentos en las manos y el corazón acelerado, Sofía y Elena comenzaron a salir del lugar, sus pasos tan silenciosos como podían, pero la sensación de urgencia se intensificaba con cada movimiento. El tiempo estaba en su contra. La misión aún no estaba completa. Necesitaban llevar esas evidencias fuera del edificio, lejos de cualquier peligro que pudiera acercarse. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de suceder comenzó a invadir la mente de Sofía. No podía evitarlo. Algo iba a salir mal. Podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Y antes de que pudiera reaccionar, escuchó el sonido de pasos acercándose rápidamente. Los pasos se acercaban y la tensión en el aire era palpable. Sofía sintió un escalofrío en su espalda, la corazonada de que el riesgo se había vuelto aún más real. El sonido de las botas pesadas en el pasillo se acercaba rápidamente y antes de que pudiera reaccionar, Rodrigo la tiró hacia un rincón oscuro al lado de la caja fuerte. Elena también se movió rápidamente, casi sin hacer ruido, pero Sofía sabía que el tiempo se estaba agotando. Si los guardias llegaban hasta allí, todo estaría perdido. El hombre que se acercaba llevaba una linterna y registraba el pasillo con precisión. La luz amarillenta iluminaba los espacios vacíos del lugar y Sofía permaneció inmóvil, casi sin respirar, mientras el guardia pasaba justo por donde estaban escondidas. El silencio absoluto era asfixiante. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Sentía los documentos pesados en sus manos, un peso aún mayor ahora que sabía que no podía ser descubierta. «Mantén la calma», susurró Rodrigo con la voz baja, casi imperceptible. Sofía lo miró, sintiendo una ola de ansiedad creciente. No sabía qué esperar de Rodrigo. Parecía estar siempre un paso adelante, pero el hecho de que ahora estuviera en el centro de la trama planteaba una serie de dudas en su mente. Quería creer en él, pero la sensación de traición la perseguía. Sin embargo, él parecía ser la única oportunidad de escapar con vida. El guardia pasó sin notar su presencia, pero Sofía no se atrevió a relajarse. El momento de vulnerabilidad pareció durar una eternidad. Cuando finalmente escuchó los pasos alejándose, respiró profundamente y miró a Rodrigo, que parecía más tenso que nunca. «Ahora tenemos que salir de aquí, rápido». La urgencia en su voz era evidente.
Gustavo ya sabe que estás aquí, Sofía. Está esperando el momento adecuado para atraparte. Lo que encontraron no dejará que esto pase. Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía ya haber descubierto su fuga? Era imposible. Ella había sido tan cuidadosa. Su miedo ahora era más profundo que antes. Lo último que quería era caer en las manos de Gustavo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo sabes?, susurró, sintiendo la presión aumentar. Rodrigo hizo una pausa y miró hacia la puerta de salida con expresión preocupada. No tenemos mucho tiempo. No sé cómo se enteró, pero es posible que alguien te haya visto saliendo de la casa de Elena. Él tiene ojos por todas partes y ahora lo que importa es salir de aquí antes de que mande a alguien a atraparnos. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente, los ojos fijos en Rodrigo. ¿Estás diciendo que él está viniendo tras nosotros ahora? No puedes estar serio. Necesitamos un plan mejor que simplemente huir. Tenemos que pensar en algo más inteligente. Rodrigo la miró con una mirada pesada, casi desconcertada. Ya les di el mejor plan que puedo. No tenemos elección. Si intentamos pasar por la seguridad ahora, corremos el riesgo de ser atrapados. La única oportunidad que tenemos es salir por la salida de emergencia. Sé dónde está, pero necesitamos actuar rápido. Con el corazón acelerado, Sofía miró a Elena, que parecía tan decidida como ella. Las palabras de Rodrigo no parecían ser suficientes. La situación se estaba volviendo más arriesgada con cada segundo y ya no podía permitirse confiar ciegamente en nadie. Necesitaba tomar decisiones rápidas. Elena, sin embargo, no parecía dispuesta a confiar completamente en Rodrigo, aunque lo estaba siguiendo por ahora. Dio un paso hacia la puerta que él indicaba, pero su expresión era clara. Estaba desconfiada. No podemos hacer esto de manera impulsiva. Si realmente Gustavo viene tras nosotros y si ya sabe que encontraste lo que necesitabas, debemos pensar en una manera de engañarlo. Rodrigo estaba a punto de responder cuando de repente el sonido de las sirenas comenzó a sonar, cortando la conversación. La alarma de seguridad había sido activada. La tensión aumentó aún más. Sofía sintió la presión aplastante de saber que el tiempo se agotaba. Ya no había vuelta atrás. La situación estaba completamente fuera de control. «¡Vamos, ahora!», gritó Rodrigo, y sin pensarlo, Sofía corrió hacia la puerta de emergencia que él indicaba. El sonido de las sirenas se intensificaba con cada segundo, y la sensación de urgencia la impulsaba a moverse más rápido. No podía permitir que todo eso fuera en vano. Las evidencias que llevaba en las manos podían ser la clave para derribar a Gustavo, pero al mismo tiempo sabía que cada paso que daba la acercaba más al peligro. Mientras corrían por los pasillos oscuros, la sensación de persecución parecía estar en cada esquina. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de concreto y la idea de que Gustavo tenía agentes infiltrados en la seguridad de la empresa hacía que Sofía creyera que tal vez no habría forma de escapar tan fácilmente. Rodrigo, con una mirada decidida, indicó una escalera de incendios. «Vamos por aquí, es la única salida». Sofía y Elena no dudaron. Siguieron a Rodrigo, corriendo lo más rápido que podían. El miedo ahora era más palpable que nunca. Las sirenas seguían sonando y la adrenalina la hacía sentir que en cualquier momento podrían ser alcanzadas. Cada paso hacia la libertad parecía un riesgo calculado. «Esto se está complicando cada vez más», dijo Elena, respirando con dificultad mientras subía las escaleras. «No vamos a salir tan fácilmente». Sofía sentía el peso de los documentos en sus manos y sabía que estaban en un juego de vida o muerte. Si las capturaban, todo estaría perdido. Pero algo dentro de ella, algo que siempre la guió, le decía que estaban haciendo lo correcto. La verdad debía ser expuesta y a pesar del riesgo, no podía mirar atrás. Elena, a su lado,
Parecía tener los mismos pensamientos. Nunca imaginó que llegaría a este punto, pero ahora sabía que la lucha de Sofía también era su lucha. No solo luchaban contra Gustavo, sino contra un sistema que permitía que la verdad fuera silenciada. Y ahora juntas estaban a punto de cambiar todo. Puedo sentir que estás ahí, concentrado, queriendo más. Dime, ¿estás viendo desde el celular o desde la TV? Si es desde el celular, con solo un toque puedes conectar aún más con esta historia. Dale like al video, suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene. Vamos juntos en esto. Al llegar al final de la escalera, Rodrigo se detuvo y las miró con una sonrisa nerviosa. Ya casi estamos, pero no se engañen, aún nos queda mucho por delante. Y en ese momento, Sofía supo que la jornada de fuga estaba lejos de terminar. El peligro apenas comenzaba, pero por más difícil que fuera, sabía que no podía volver atrás. La verdad debía ser revelada, y haría lo que fuera necesario para asegurar eso. Mientras bajaban por la escalera de incendios, Sofía sentía el peso de las evidencias en las manos, como si esa carga fuera aún mayor que el peligro inminente que las rodeaba. El sonido de las sirenas, ahora más distante, aún resonaba en su mente. Sabía que corrían contra el tiempo y que en cualquier momento podrían ser atrapadas. La adrenalina tomaba control de su cuerpo y su único enfoque era salir de ese lugar vivas. El miedo de ser capturadas se mezclaba con la sensación de que, si lograba escapar, tendría una oportunidad de exponer a Gustavo y todo lo que había hecho. Rodrigo, quien lideraba la fuga, no tardó en señalar la dirección correcta. La escalera de incendios daba acceso a una zona trasera del edificio, donde había un pequeño estacionamiento escondido detrás de una cerca metálica. El plan estaba en marcha, pero la sensación de urgencia solo aumentaba. Cuando llegaron al estacionamiento, Rodrigo miró alrededor, evaluando la situación. La seguridad seguía alerta y el riesgo de ser descubiertos en ese momento era inminente. «Tenemos que salir ahora. No podemos perder tiempo», dijo Rodrigo con firmeza mirando a Sofía y Elena. Sabían que tenía razón. Cada segundo era precioso. Elena, con la mirada fija, señaló un coche viejo estacionado en una esquina del estacionamiento. «Ese coche. Vamos». «A usarlo», dijo sin dudar. Sofía sintió una ola de alivio por finalmente tener un plan de fuga más claro, pero al mismo tiempo sabía que el camino por delante seguía lleno de obstáculos. Necesitaban estar preparados para cualquier cosa. Rodrigo corrió hacia el coche, con Sofía y Elena siguiéndolo de cerca. El corazón de Sofía parecía latir con más intensidad con cada paso. Cuando llegaron al vehículo, Rodrigo desbloqueó la puerta con la llave que tenía en las manos. La sensación de estar huyendo de un depredador parecía más real que nunca. El coche estaba viejo y no muy discreto, pero eso no importaba. Lo que importaba era escapar. «Vamos ya, no podemos dar tiempo para que se reorganicen», dijo Rodrigo, presionando el acelerador tan pronto como todos estuvieron dentro. El sonido del motor rugiendo parecía ser lo único que los separaba del abismo. Sofía miró a Elena, que con el rostro tenso estaba determinada a seguir adelante. Solo tenían una oportunidad. Cuando el coche arrancó, las luces del edificio de la empresa quedaron atrás, pero el sonido de las sirenas aún estaba presente en su mente. Estaban huyendo, pero Gustavo no dejaría que eso pasara. Haría todo lo posible para silenciar la verdad. Sofía sabía que, aunque el alivio inmediato de escapar de la sede de la empresa era grande, la lucha estaba lejos de terminar. Rodrigo condujo rápidamente por las calles desiertas, y en cada curva, Sofía sentía que estaba más cerca de la libertad, pero también sabía que, en cualquier momento podrían ser perseguidas. El riesgo de ser atrapadas nunca fue tan real. Miró los documentos a su lado, aún bien protegidos en su carpeta.
Eran la clave para acabar con Gustavo y su red de corrupción, pero hasta que pudiera exponerlos al mundo, aún estaban en un camino lleno de peligros. Necesitamos encontrar un lugar seguro para quedarnos, dijo Elena, su voz cargada de tensión. No podemos ir a ningún lugar conocido. Si Gustavo ya sabe de nuestra fuga, va a mandar a buscarnos a todos los lugares que solemos frecuentar. Rodrigo asintió, manteniendo los ojos en la carretera. Conozco un lugar, una casa aislada. Allí podemos escondernos hasta decidir qué hacer con estas pruebas. Pero tenemos que tener cuidado. No puedo garantizar que no nos estén siguiendo. La presión aumentaba y Sofía sabía que la fuga no estaba ni cerca de terminar. Estaba a punto de luchar la batalla más difícil de su vida. Pero, con Elena a su lado y con Rodrigo, que, a pesar de su posición incierta, parecía ser un aliado en el momento adecuado, Sofía sentía que tenía una oportunidad para finalmente exponer a Gustavo y acabar con el imperio de mentiras y corrupción que él había construido. El futuro de todos estaba en juego, y Sofía estaba dispuesta a luchar por él. La casa de campo a la que Rodrigo los llevó estaba aislada, rodeada por altos árboles y una cerca de madera que parecía casi invisible desde la distancia. El lugar tenía una apariencia rústica, con un encanto que contrastaba con la urgencia de la situación. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Sofía sintió un alivio momentáneo. Estaba a salvo, al menos por ahora. Pero sabía que el peligro estaba lejos de terminar. No podían descansar hasta que el mundo supiera lo que Gustavo estaba haciendo, y para eso necesitaba más tiempo. Rodrigo estacionó el coche en un garaje lateral, lejos de las ventanas principales, para que nadie pudiera verlos. Miró a Sofía y Elena, con una expresión tensa en el rostro. Sé que esto parece seguro ahora, pero no podemos bajar la guardia. Gustavo va a hacer todo lo posible para encontrarnos. Y incluso aquí, tenemos que tener cuidado. No sabemos hasta dónde puede llegar. Sofía lo miró, absorbiendo cada palabra. Sabía que lo que Rodrigo decía era cierto. La sensación de ser cazada era constante, pero en ese momento trataba de concentrarse en el siguiente paso. Si todo salía bien, la verdad sería revelada. Pero para eso, aún tenía que juntar las piezas. El nombre de Carlos Mendoza seguía rondando su mente. El contador desaparecido era la clave para entender el imperio criminal que Gustavo había construido. Si lograba descubrir lo que realmente le sucedió, tal vez podría finalmente exponer todo. Elena, que había permanecido callada hasta entonces, miró a Rodrigo con desconfianza. Rodrigo, ¿qué vas a hacer ahora? Nos trajiste hasta aquí, pero aún no entiendo por qué nos estás ayudando. ¿Cuál es tu juego? Su voz estaba calmada, pero había un tono de preocupación y una dosis de acusación. Sofía la miró, sintiendo la misma incomodidad creciente. Rodrigo seguía siendo una incógnita. Su lealtad estaba en juego y no podían permitirse confiar ciegamente en nadie. Rodrigo parecía sopesar sus palabras antes de hablar. Ya les dije, no tengo nada más que perder. Lo que Gustavo hizo con Carlos, ya no puedo seguir cerrando los ojos ante eso. Él trató de callar a alguien que solo quería hacer lo correcto, y yo ya no puedo vivir con eso. Sé que no confían en mí, y lo entiendo, pero lo que está en juego ahora es más grande que cualquiera de nosotros. Si tuviera otra opción, no estaría aquí. La sinceridad en los ojos de Rodrigo hizo que Sofía, a pesar de sus reservas, comenzara a creer en él. No completamente, pero lo suficiente como para saber que su ayuda ahora era necesaria. Lo que fuera que hubiera sido el pasado de Rodrigo, ahora estaba tan atrapado como ellos en este peligroso juego. Los necesitaban, al menos por ahora. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Elena, rompiendo el silencio tenso que siguió. No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos un plan. Necesitamos hacer la denuncia.
y salir del alcance de Gustavo. Pero, ¿cómo lo haremos sin ser atrapadas? Rodrigo se acercó a una mesa cercana y cogió una pequeña carpeta donde había guardado otros documentos. Estos son los registros que Gustavo tiene sobre las transferencias ilegales. Todos están aquí, pero no podemos simplemente ir a la policía. Es posible que estén comprados o involucrados de alguna forma. Necesitamos un medio confiable. Tengo un contacto, un periodista investigativo. Él puede ayudarnos a exponer todo sin que lo silencien. Sofía lo miró con una expresión mixta de escepticismo y curiosidad. ¿Tienes un contacto? ¿Quién es? ¿Y por qué nos ayudaría? Rodrigo dudó por un momento antes de responder. Miguel Durán. Es un periodista investigativo, pero no es exactamente el héroe de la historia. Tiene sus propios intereses, pero necesita una historia grande, y esta será la más grande de todas. Si logra convencerse de que es la única oportunidad de denunciar algo de este tamaño, lo aceptará. Solo necesitamos asegurarnos de que no lo soborne Gustavo. Esa es la parte difícil. Sofía y Elena se miraron. Era arriesgado. Lo último que necesitaban era poner la verdad en manos de alguien como Miguel, que podría venderse fácilmente. Pero, al mismo tiempo, no había muchas opciones. Necesitaban un aliado de los medios, alguien que tuviera el poder de dar visibilidad a las pruebas. Si Miguel era la única oportunidad, tendrían que arriesgarse. Si él es nuestro aliado, tenemos que asegurarnos de que haga lo correcto, dijo Elena con voz grave. Si intenta engañarnos o vender la información, no dudaremos en exponer todo sobre él también. Rodrigo asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Lo sé, pero por ahora, esta es nuestra única opción. Con el plan comenzando a tomar forma, el trío se preparó para dar el siguiente paso. Rodrigo sabía cómo contactar a Miguel, pero antes de eso necesitaban asegurarse de que el periodista realmente estuviera dispuesto a ayudar. El riesgo de ser descubiertos aún era grande, y cualquier movimiento en falso podría significar el fin de la lucha por la verdad. Pero Sofía sabía que, si no avanzaban ahora, nunca tendrían otra oportunidad. Estaba decidida. La verdad debía salir a la luz, sin importar lo difícil que fuera. Mientras la noche caía y la oscuridad envolvía la casa aislada, Sofía sentía el peso de sus decisiones volverse aún más grande. Cada paso la acercaba más a Gustavo, pero al mismo tiempo, cada paso la alejaba de la vida que conocía. Ya no era solo una empleada doméstica, era la persona que podría destruir el imperio de mentiras de un hombre poderoso. Y, a pesar del miedo, estaba dispuesta a luchar hasta el final. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado, otro presagio de la tormenta que se acercaba. Sofía, Elena y Rodrigo estaban dentro de la pequeña casa aislada, conversando en voz baja sobre el siguiente paso. El plan de contactar a Miguel Durán era arriesgado, pero no había otra opción. El reloj corría en su contra, y el riesgo de que Gustavo descubriera su ubicación aumentaba con cada hora que pasaba. Lo que fuera que sucediera, necesitaban actuar rápido. Rodrigo, con el rostro serio, ya tenía el número de Miguel anotado en un papel. Parecía estar de pie ante una encrucijada. Miguel es ambicioso, y eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Si cree que la historia vale más que su seguridad, querrá tomar control de la situación. Necesitamos convencerlo de que esta historia es más grande que cualquier soborno. Elena observaba a Rodrigo atentamente, como si intentara descifrar cada palabra. Sabía que no era completamente confiable, pero también sabía que ya no había tiempo para dudar. ¿Y si intenta negociar con nosotros? ¿Qué sugieres, Rodrigo? No confiaba completamente en él, pero aún así estaba dispuesta a seguir el plan por ahora. El tiempo se agotaba y las opciones se reducían.
Rodrigo respiró hondo, visiblemente irritado. La única forma de negociar con él es asegurarnos de que entienda que, si no nos ayuda, estará entrando en un juego donde pierde más de lo que gana. Si Gustavo descubre que nos está ayudando, será el fin para todos nosotros. Sé cómo convencer a Miguel, pero va a requerir presión. Vamos a tener que mostrarle que no tenemos miedo de exponer lo que sabemos de él también. Sofía miró a los dos, absorbiendo cada palabra. No podía negar que el riesgo estaba aumentando, pero ya no había más opción. Tenían las pruebas que podrían exponer a Gustavo y destruir su imperio, pero para eso necesitaban la ayuda de Miguel. El hecho de que Rodrigo estuviera involucrado en un juego tan peligroso no pasaba desapercibido para ella, pero por ahora no había alternativa. Tenían que actuar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Sofía, sus ojos fijos en Rodrigo. Sabía que en cualquier momento, cualquier error podría llevar a una tragedia, pero la idea de estar más cerca de desenmascarar a Gustavo le daba fuerzas para seguir adelante. Rodrigo cogió el celular, miró el número de Miguel y con un gesto de decisión presionó el botón para llamar. El sonido del celular llamando la atención de todos en la sala fue breve, pero la tensión que provocó fue palpable. Sofía sintió el peso de la situación aumentar a medida que esperaban la respuesta. ¿Qué pasaba por la cabeza de Miguel? ¿Aceptarían involucrarse con ellos o intentarían manipularlos como Rodrigo había sugerido? Después de unos segundos, la llamada fue atendida y la voz de Miguel sonó al otro lado, grave e impersonal, pero con un tono que Sofía no pudo identificar de inmediato. ¿Quién es? Rodrigo, sin dudarlo, comenzó a hablar con calma y claridad. Miguel, soy yo, Rodrigo. Sé que siempre estás buscando una buena historia y tengo algo mucho más grande que cualquier cosa que hayas visto. Lo que estoy a punto de contarte va a exponer un imperio de corrupción que ni imaginas, pero necesito tu ayuda. Y para ser honesto, no tengo mucho tiempo. Lo que tenemos puede acabar con la carrera de Gustavo Hernández. El silencio del otro lado de la línea fue largo y Sofía se acercó, intentando escuchar mejor. Sabía que el nombre de Gustavo estaba lleno de poder e influencia, pero también sabía que eso podría jugar a su favor. Si Miguel tenía el coraje de involucrarse, podría ayudarlos a desenmascarar la corrupción de una manera que nadie más podría. Finalmente, Miguel respondió, su voz más cautelosa. ¿Sabes lo que estás pidiendo, Rodrigo? La historia que sugieres no es algo que puedas simplemente publicar sin pensar en las consecuencias. Gustavo tiene la capacidad de destruirme, y lo sabes. ¿Realmente tienes algo tan grande? Rodrigo no dudó. Tengo pruebas irrefutables, no solo de Gustavo, sino de una red de corrupción que involucra lavado de dinero y la desaparición de Carlos Mendoza. Sé que necesitas una historia y esta es la más grande de todas, pero si te involucras, tendrás que ser 100% leal. Ya no puedo seguir en el equipo de Gustavo. Esta es nuestra única oportunidad. Sofía sintió la tensión aumentar, pero la respuesta de Miguel, aunque vacilante, parecía mostrar una apertura. Tienes mi atención, Rodrigo, pero explícame exactamente de qué estamos hablando. Si realmente tienes lo que dices que tienes, entonces podemos empezar a hablar. Pero no creas que me voy a meter en esto sin saber el riesgo que estoy corriendo. Necesitaré pruebas claras y mucho más que una simple promesa. Rodrigo sonrió de manera casi imperceptible y luego habló con más seguridad. Vas a tener todo lo que necesitas. Solo dame tiempo para encontrarme contigo en persona. Si todo lo que estamos diciendo es cierto, no querrás perder esta oportunidad. El tono de Miguel ahora parecía más interesado. Necesito pensarlo, pero te daré una respuesta pronto. Solo no me hagas esperar mucho, Rodrigo. Si esta historia es real, quiero ser el primero en publicarla. Vamos ya,
No podemos dar tiempo para que se reorganicen, dijo Rodrigo, presionando el acelerador tan pronto como todos estuvieron dentro. El sonido del motor rugiendo parecía ser lo único que los separaba del abismo. Sofía miró a Elena, que, con el rostro tenso, estaba decidida a seguir adelante. Solo tenían una oportunidad. Cuando el coche arrancó, las luces del edificio de la empresa quedaron atrás, pero el sonido de las sirenas aún estaba presente en su mente. Estaban huyendo, pero Gustavo no dejaría que eso pasara. Haría todo lo posible para silenciar la verdad. Sofía sabía que, aunque el alivio inmediato de escapar de la sede de la empresa era grande, la lucha estaba lejos de terminar. Rodrigo condujo rápidamente por las calles desiertas y en cada curva, Sofía sentía que estaba más cerca de la libertad, pero también sabía que en cualquier momento podrían ser perseguidas. El riesgo de ser atrapadas nunca fue tan real. Miró los documentos a su lado, aún bien protegidos en su carpeta. Eran la clave para acabar con Gustavo y su red de corrupción, pero hasta que pudiera exponerlos al mundo, aún estaban en un camino lleno de peligros. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para quedarnos», dijo Elena, su voz cargada de tensión. «No podemos ir a ningún lugar conocido. Si Gustavo ya sabe de nuestra fuga, va a mandar a buscarnos a todos los lugares que solemos frecuentar». Rodrigo asintió, manteniendo los ojos en la carretera. «Conozco un lugar, una casa aislada. Allí podemos escondernos hasta decidir qué hacer con estas pruebas. Pero tenemos que tener cuidado. No puedo garantizar que no nos estén siguiendo». La presión aumentaba y Sofía sabía que la fuga no estaba ni cerca de terminar. Estaba a punto de luchar la batalla más difícil de su vida. Pero con Elena a su lado y con Rodrigo, que a pesar de su posición incierta, parecía ser un aliado en el momento adecuado, Sofía sentía que tenía una oportunidad para finalmente exponer a Gustavo y acabar con el imperio de mentiras y corrupción que él había construido. El futuro de todos estaba en juego y Sofía estaba dispuesta a luchar por él. La casa de campo a la que Rodrigo los llevó estaba aislada, rodeada por altos árboles y una cerca de madera que parecía casi invisible desde la distancia. El lugar tenía una apariencia rústica, con un encanto que contrastaba con la urgencia de la situación. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Sofía sintió un alivio momentáneo. Estaba a salvo, al menos por ahora, pero sabía que el peligro estaba lejos de terminar. No podían descansar hasta que el mundo supiera lo que Gustavo estaba haciendo, y para eso necesitaba más tiempo. Rodrigo estacionó el coche en un garaje lateral, lejos de las ventanas principales para que nadie pudiera verlos. Miró a Sofía y Elena con una expresión tensa en el rostro. «Sé que esto parece seguro ahora, pero no podemos bajar la guardia. Gustavo va a hacer todo lo posible para encontrarnos. Y incluso aquí tenemos que tener cuidado. No sabemos hasta dónde puede llegar». Sofía lo miró, absorbiendo cada palabra. Sabía que lo que Rodrigo decía era cierto. La sensación de ser cazada era constante, pero en ese momento trataba de concentrarse en el siguiente paso. Si todo salía bien, la verdad sería revelada, pero para eso aún tenía que juntar las piezas. El nombre de Mantinses. Carlos Mendoza seguía rondando su mente. El contador desaparecido era la clave para entender el imperio criminal que Gustavo había construido. Si lograba descubrir lo que realmente le sucedió, tal vez podría finalmente exponer todo. Elena, que había permanecido callada hasta entonces, miró a Rodrigo con desconfianza. «Rodrigo, ¿qué vas a hacer ahora? Nos trajiste hasta aquí, pero aún no entiendo por qué nos estás ayudando. ¿Cuál es tu juego?» Su voz estaba calmada, pero había un tono de preocupación y una dosis de acusación. Sofía la miró sintiendo la misma incomodidad creciente. Rodrigo seguía siendo una incógnita. Su lealtad estaba en juego y no podían permitirse confiar ciegamente en nadie.
Rodrigo parecía sopesar sus palabras antes de hablar. Ya les dije, no tengo nada más que perder. Lo que Gustavo hizo con Carlos, ya no puedo seguir cerrando los ojos ante eso. Él trató de callar a alguien que solo quería hacer lo correcto y yo ya no puedo vivir con eso. Sé que no confían en mí y lo entiendo. Pero lo que está en juego ahora es más grande que cualquiera de nosotros. Si tuviera otra opción, no estaría aquí. La sinceridad en los ojos de Rodrigo hizo que Sofía, a pesar de sus reservas, comenzara a creer en él. No completamente, pero lo suficiente como para saber que su ayuda ahora era necesaria. Lo que fuera que hubiera sido el pasado de Rodrigo, ahora estaba tan atrapado como ellos en este peligroso juego. Los necesitaban, al menos por ahora. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Elena, rompiendo el silencio tenso que siguió. No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos un plan. Necesitamos hacer la denuncia y salir del alcance de Gustavo. Pero, ¿cómo lo haremos sin ser atrapadas? Rodrigo se acercó a una mesa cercana y cogió una pequeña carpeta donde había guardado otros documentos. Estos son los registros que Gustavo tiene sobre las transferencias ilegales. Todos están aquí, pero no podemos simplemente ir a la policía. Es posible que estén comprados o involucrados de alguna forma. Necesitamos un medio confiable. Tengo un contacto, un periodista investigativo. Él puede ayudarnos a exponer todo sin que lo silencien. Sofía lo miró con una expresión mixta de escepticismo y curiosidad. ¿Tienes un contacto? ¿Quién es? ¿Y por qué nos ayudaría? Rodrigo dudó por un momento antes de responder. Miguel Durán. Es un periodista investigativo, pero no es exactamente el héroe de la historia. Tiene sus propios intereses, pero necesita una historia grande. Y esta será la más grande de todas. Si logra convencerse de que es la única oportunidad de denunciar algo de este tamaño, lo aceptará. Solo necesitamos asegurarnos de que no lo soborne Gustavo. Esa es la parte difícil. Sofía y Elena se miraron. Era arriesgado. Lo último que necesitaban era poner la verdad en manos de alguien como Miguel, que podría venderse fácilmente. Pero, al mismo tiempo, no había muchas opciones. Necesitaban un aliado dentro de los medios, alguien que tuviera el poder de dar visibilidad a las pruebas. Si Miguel era la única oportunidad, tendrían que arriesgarse. Si él es nuestro aliado, tenemos que asegurarnos de que haga lo correcto, dijo Elena con voz grave. Si intenta engañarnos o vender la información, no dudaremos en exponer todo sobre él también. Rodrigo asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Lo sé, pero por ahora, esta es nuestra única opción. Con el plan comenzando a tomar forma, el trío se preparó para dar el siguiente paso. Rodrigo sabía cómo contactar a Miguel, pero antes de eso necesitaban asegurarse de que el periodista realmente estuviera dispuesto a ayudar. El riesgo de ser descubiertos aún era grande, y cualquier movimiento en falso podría significar el fin de la lucha por la verdad. Pero Sofía sabía que, si no avanzaban ahora, nunca tendrían otra oportunidad. Estaba decidida. La verdad debía salir a la luz, sin importar lo difícil que fuera. Mientras la noche caía y la oscuridad envolvía la casa aislada, Sofía sentía el peso de sus decisiones volverse aún más grande. Cada paso la acercaba más a Gustavo, pero al mismo tiempo, cada paso la alejaba de la vida que conocía. Ya no era solo una empleada doméstica, era la persona que podría destruir el imperio de mentiras de un hombre poderoso. Y, a pesar del miedo, estaba dispuesta a luchar hasta el final. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado, otro presagio de la tormenta que se acercaba. Sofía, Elena y Rodrigo estaban dentro de la pequeña casa aislada, conversando en voz baja sobre el siguiente paso. El plan de contactar a Miguel Durán era arriesgado, pero no había otra opción. El reloj corría en su contra y el riesgo de que Gustavo descubriera su ubicación
aumentaba con cada hora que pasaba. Lo que fuera que sucediera, necesitaban actuar rápido. Rodrigo, con el rostro serio, ya tenía el número de Miguel anotado en un papel. Parecía estar de pie ante una encrucijada. Miguel es ambicioso, y eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Si cree que la historia vale más que su seguridad, querrá tomar control de la situación. Necesitamos convencerlo de que esta historia es más grande que cualquier soborno. Elena observaba a Rodrigo atentamente, como si intentara descifrar cada palabra. Sabía que no era completamente confiable, pero también sabía que ya no había tiempo para dudar. ¿Y si intenta negociar con nosotros? ¿Qué sugieres, Rodrigo? No confiaba completamente en él, pero aún así estaba dispuesta a seguir el plan por ahora. El tiempo se agotaba y las opciones se reducían. Rodrigo respiró hondo, visiblemente irritado. La única forma de negociar con él es asegurarnos de que entienda que, si no nos ayuda, estará entrando en un juego donde pierde más de lo que gana. Si Gustavo descubre que nos está ayudando, será el fin para todos nosotros. Sé cómo convencer a Miguel, pero va a requerir presión. Vamos a tener que mostrarle que no tenemos miedo de exponer lo que sabemos de él también. Sofía miró a los dos, absorbiendo cada palabra. No podía negar que el riesgo estaba aumentando, pero ya no había más opción. Tenían las pruebas que podrían exponer a Gustavo y destruir su imperio, pero para eso necesitaban la ayuda de Miguel. El hecho de que Rodrigo estuviera involucrado en un juego tan peligroso no pasaba desapercibido para ella, pero, por ahora, no había alternativa. Tenían que actuar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Sofía, sus ojos fijos en Rodrigo. Sabía que en cualquier momento, cualquier error podría llevar a una tragedia, pero la idea de estar más cerca de desenmascarar a Gustavo le daba fuerzas para seguir adelante. Rodrigo cogió el celular, miró el número de Miguel y con un gesto de decisión presionó el botón para llamar. El sonido del celular llamando la atención de todos en la sala fue breve, pero la tensión que provocó fue palpable. Sofía sintió el peso de la situación aumentar a medida que esperaban la respuesta. ¿Qué pasaba por la cabeza de Miguel? ¿Aceptarían involucrarse con ellos o intentarían manipularlos como Rodrigo había sugerido? Después de unos segundos, la llamada fue atendida y la voz de Miguel sonó al otro lado, grave e impersonal, pero con un tono que Sofía no pudo identificar de inmediato. ¿Quién es? Rodrigo, sin dudarlo, comenzó a hablar con calma y claridad. Miguel, soy yo. Rodrigo, sé que siempre estás buscando una buena historia y tengo algo mucho más grande que cualquier cosa que hayas visto. Lo que estoy a punto de contarte va a exponer un imperio de corrupción que ni imaginas, pero necesito tu ayuda. Y para ser honesto, no tengo mucho tiempo. Lo que tenemos puede acabar con la carrera de Gustavo Hernández. El silencio del otro lado de la línea fue largo y Sofía se acercó, intentando escuchar mejor. Sabía que el nombre de Gustavo estaba lleno de poder e influencia, pero también sabía que eso podría jugar a su favor. Si Miguel tenía el coraje de involucrarse, podría ayudarlos a desenmascarar la corrupción de una manera que nadie más podría. Finalmente, Miguel respondió, su voz más cautelosa. ¿Sabes lo que estás pidiendo, Rodrigo? La historia que sugieres no es algo que puedas simplemente publicar sin pensar en las consecuencias. Gustavo tiene la capacidad de destruirme, y lo sabes. ¿Realmente tienes algo tan grande? Rodrigo no dudó. Tengo pruebas irrefutables, no solo de Gustavo, sino de una red de corrupción que involucra lavado de dinero y la desaparición de Carlos Mendoza. Sé que necesitas una historia y esta es la más grande de todas, pero si te involucras, tendrás que ser 100% leal. Ya no puedo seguir en el equipo de Gustavo. Esta es nuestra única oportunidad.
Sofía sintió la tensión aumentar, pero la respuesta de Miguel, aunque vacilante, parecía mostrar una apertura. Tienes mi atención, Rodrigo, pero explícame exactamente de qué estamos hablando. Si realmente tienes lo que dices que tienes, entonces podemos empezar a hablar. Pero no creas que me voy a meter en esto sin saber el riesgo que estoy corriendo. Necesitaré pruebas claras y mucho más que una simple promesa. Rodrigo sonrió de manera casi imperceptible y luego habló con más seguridad. Vas a tener todo lo que necesitas. Solo dame tiempo para encontrarme contigo en persona. Si todo lo que estamos diciendo es cierto, no querrás perder esta oportunidad. El tono de Miguel ahora parecía más interesado. Necesito pensarlo, pero te daré una respuesta pronto. Solo no me hagas esperar mucho, Rodrigo. Si esta historia es real, quiero ser el primero en publicarla. La pregunta flotó en el aire como una amenaza velada, y Sofía sintió la presión de sus palabras apretar aún más su pecho. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero la realidad del riesgo que estaba corriendo nunca fue tan clara como en ese momento. Miró a Elena, que estaba sentada a su lado, y vio la misma tensión en el rostro de su amiga, pero ambas sabían que el camino elegido era el único posible. La verdad debía ser expuesta, sin importar el costo. Yo sé lo que estamos haciendo, Miguel, dijo Sofía con firmeza, su voz cargada de determinación. Estamos haciendo lo correcto. No importa lo que venga después. La justicia debe hacerse y vamos a luchar por eso, no importa quién sea el enemigo. Ella lo miró directamente a los ojos, como si tratara de transmitirle toda su convicción. Ya no era una elección entre publicar o no. Era una elección entre luchar por la verdad o ceder a la corrupción. Miguel la observó por un momento y por un instante parecía que él estaba a punto de retroceder. Pero entonces algo cambió en su mirada. Suspiró, tomó los documentos nuevamente y los guardó en la carpeta con una expresión más decidida. Lo haré, dijo finalmente. Voy a exponer a Gustavo, pero eso significa que todos estaremos en peligro. Ya no hay vuelta atrás. El alivio que Sofía sintió fue inmediato, pero pronto fue reemplazado por una sensación de ansiedad aún mayor. Ahora el riesgo era real. Miguel había aceptado, pero ¿qué pasaría después? ¿Cómo reaccionaría Gustavo al ver su fortaleza de mentiras derrumbarse? La respuesta llegaba con la sensación de que la batalla apenas comenzaba. Sofía miró a Rodrigo y Elena, su mirada llena de determinación. Ahora necesitamos estar preparados. No podemos fallar. La verdad será revelada y no importa lo que pase. Vamos a asegurarnos de que Gustavo pague por sus crímenes. El reloj parecía haberse detenido cuando Miguel finalmente dejó el café, llevándose con él las pruebas que podrían destruir a Gustavo y su red de corrupción. Sofía, Elena y Rodrigo permanecieron en silencio, con la tensión de todo lo que estaba en juego flotando sobre ellos. No podían saber exactamente cuándo se publicaría la historia, pero sabían que la verdad finalmente sería revelada al mundo. Al salir del café, el viento frío de la noche envolvió a Sofía. Miró a Elena, que estaba a su lado, y vio la misma preocupación reflejada en su rostro. El camino estaba trazado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Si Gustavo sabía lo que estaba pasando, no dudaría en usar toda su influencia para acallar la historia. Sofía sentía la presión, pero sabía que la decisión estaba tomada. Ahora todo dependía de Miguel y del tiempo que él tardaría en actuar. Ahora tenemos que esperar, dijo Elena, su voz tranquila, pero su mirada firme. Solo no podemos distraernos. Vamos a asegurarnos de que él haga lo que prometió. Rodrigo, que estaba más apartado, observando el horizonte, se giró hacia las dos. Tenemos que prepararnos para lo peor. Si Gustavo descubre lo que estamos haciendo, actuará rápido.
No podemos confiar completamente en Miguel y no sabemos cuál será su siguiente paso. El miedo era palpable, pero Sofía sabía que ya no había marcha atrás. Lo que pase, lucharemos hasta el final, respondió con una determinación renovada. La verdad debe ser expuesta y estamos listos para pagar el precio por eso. A la mañana siguiente, mientras el sol aún estaba bajo en el cielo, las noticias empezaron a circular. La historia de Gustavo Hernández y su imperio de corrupción finalmente fue revelada al público. Las pruebas estaban en todos los periódicos. Las redes sociales se inundaron con las imágenes de los documentos y los detalles de las transacciones ilegales. Sofía sabía que eso cambiaría todo, pero lo que más la impactó fue el momento en que el nombre de Carlos Mendoza apareció en 1900. Los reportajes. La verdad sobre su desaparición finalmente fue expuesta, pero el alivio que Sofía esperaba no llegó de inmediato. Las autoridades comenzaron a actuar, pero Gustavo, como era de esperarse, utilizó su red de influencia para intentar desacreditar la historia. Contrató abogados, manipuló información e intentó silenciar a aquellos que hablaban la verdad. La batalla estaba lejos de terminar, y Sofía sintió una ola de ira y frustración al darse cuenta de que la lucha por la justicia no sería fácil. Rodrigo, aunque había sido una pieza clave en la exposición de Gustavo, desapareció poco después de la publicación de los artículos. Sofía sabía que él había ayudado, pero también sabía que, al hacerlo, se había puesto en riesgo. No sabía dónde estaba ni qué haría a continuación, pero lo que importaba era que, finalmente, la verdad estaba en el mundo. Mientras las semanas pasaban, la presión aumentaba. Sofía y Elena permanecieron escondidas, alejadas de la atención de los medios, mientras las autoridades investigaban los crímenes de Gustavo. Su caída fue gradual, pero inevitable. Su imperio de corrupción empezó a derrumbarse y el nombre de Carlos Mendoza fue rescatado de la sombra de la desaparición. Sofía sintió que finalmente había hecho lo correcto, pero sabía que la batalla no se ganaría con un solo golpe. En una noche silenciosa, mientras Sofía miraba la luna brillando en el cielo, llegó un mensaje para ella. Era de Miguel. La historia fue publicada y los datos son irrefutables. El imperio de Gustavo está empezando a caer, pero la guerra está lejos de terminar. Mantente preparada. No sabemos qué viene a continuación. Sofía miró el mensaje, una sensación de conquista mezclada con un leve miedo por lo que estaba por venir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza crecer dentro de ella. Había comenzado la lucha por la justicia y, por más difícil que fuera, ya no estaba sola. La verdad fue revelada y, aunque eso no significara el fin de la lucha, Sofía sabía que había dado el primer paso. La caída de Gustavo Hernández no fue solo una victoria para Sofía y para aquellos que lucharon a su lado. Fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Y ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué creen que pasará con Gustavo? ¿Conseguirá escapar de las consecuencias o finalmente prevalecerá la justicia? Comenten abajo lo que piensan, porque sé que su opinión va a generar un gran debate en los comentarios. Y no se olviden de dar like al video y suscribirse al canal para no perderse lo que viene. Vamos juntos en este viaje.